Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un amigo de la casa, periodista, escritor, novelista, que está presentando su nuevo libro llamado Topos, la historia real de los espías rusos que tomaron Buenos Aires como base de operaciones. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Fijonear, averiguar, oler, humear, atisbar, pescar, detectar, espiar, infiltrar y sus consecuentes agentes, figón, detective, espía, alcahuete, topo, vigilante, infiltrado. Desde los esfumados inicios de la humanidad, esta inquietud y esta actividad acompañó al hombre tanto desde su conformación como desde sus acciones que le permitieron prevalecer sobre la agresividad del medio y de grupos antagónicos a su propio desarrollo. No por algo, este quehacer tiene tantos sinónimos para calificarlo. Científicos si indagan sobre el universo y sus leyes, psicólogos si lo hacen sobre la salud mental, periodistas si atisban sobre el devenir de la sociedad, alcahuetes si extraen datos del cuchicheo grupal, espías si actúan en la primera línea de combate en la prevención y extracción de información calificada para las necesidades propias del Estado. La acción a veces tiene el beneplácito social cuando agrega seguridad o beneficios, o la reprobación cuando abusa de la confianza del grupo de pertenencia. Es delictiva si opera en contra del Estado y sus instituciones, y es honrada si lo ejerce a favor de éste. La incógnita a prevalecer es: ¿quién es capaz de asumir, con todo lo que esto lleva en el plano emocional y físico, el rol de ser espía? ¿Qué gana? ¿Qué pierde? ¿Qué salifica? ¿Qué ratifica? ¿Qué logra con serlo? Hoy en esta noche de Letras y Corchea nos visita un afamado investigador periodístico con el cual poder discurrir sobre este tema tan importante para el devenir de las naciones. Buenas noches, Hugo Alconada Mon. Es un placer volver a dialogar contigo en nuestro programa. Buenas noches, Mario, y buenas noches, Hernán. Para mí es una alegría lo que ya se está convirtiendo, no sé si en una tradición o en una cábala, pero está buenísimo. Esperemos seguir siendo la cábala. Sí, vamos a seguir. Antes de preguntarte, quiero hacerte una pequeña, como hice siempre, una introducción sobre mi lectura como lector de este último libro tuyo. Yo lo sentí que cada libro de estos tres últimos han sido
aspectos diferentes, tanto en su conformación como en tu intencionalidad. En este libro yo lo sentí que era como eh, la ética de la configuración de una nación y los rasgos de los individuos que deben encararla. O sea, un libro sobre ética de las naciones en este aspecto. En el segundo aspecto es que lo sentí entre tres obras como que los tres hablan de vos. O sea, sos vos que hablás de vos. En la primera, el aventurero, el muchacho que quiere conformar una ciudad, un pueblo donde va a vivir La Plata. Y es ahí donde vos te desarrollás y sos, en tu aventura de ser. En el segundo, el valor de la investigación científica, el amor y la pasión puesta en el objeto a investigar, que es uno de los aspectos que siento que tenés vos como condición natural. Y en esto lo he sentido el riesgo que conlleva meterse en caminos tan hondos en lo que hace a su propia vida, a la vida familiar y a todo lo que lo rodea. En tus investigaciones de tanta envergadura que pone en riesgo y que entonces uno se hace preguntar, ¿pero por qué haces esto? ¿Para qué haces esto? Y este libro, en cierta forma, siento que habla de eso, del riesgo, el valor, la moral, la ética que se plantea en vos. No sé si de lo que hablé está bien, pero es lo que yo sentí. Ahora espero tu opinión. Es así, Mario. A ver, cada libro tiene un abordaje distinto porque a su vez aborda algún aspecto que a mí me atrae. Y como vos decís, en cada libro hay algo mío y algo que a su vez me lleva a decir, ¿y por qué están haciendo esto? ¿Por qué lo hicieron de este modo? Y este punto que vos planteás sobre la ética de las naciones es tal cual. A medida que yo iba investigando en el desarrollo de este libro, que lo vamos a presentar, es la historia de dos espías rusos que vinieron con otra identidad y otra nacionalidad a la Argentina, donde forman una familia, construyen una fachada y una leyenda, para luego no solamente espiar en la Argentina, sino continuar con su periplo en otros lugares hasta que los arrestan, con pasaportes argentinos. Y uno de los aspectos era, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué corres estos riesgos? ¿Por qué estás metiendo en el baile a tu familia? Porque tuvieron chicos que nacieron en la Argentina, que no sabían las verdaderas identidades, trabajos y nacionalidades de sus padres, con todo el impacto psicológico que eso puede llevar. Y entonces, un momento que para mí fue como notable, vos hablabas recién de las distintas acepciones y las distintas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, fisgón. El término que utilizan los rusos para hablar de lo que nosotros denominamos espía, en realidad, Mario, se parece más a lo que los gringos llaman scout y nosotros llamamos explorador. Y fíjate qué diferencia, porque para nosotros el decir él es un espía ya lleva casi hasta una connotación negativa. Para ellos decir él es un explorador es básicamente él está explorando ni siquiera territorio enemigo, territorio incógnito. Y que entonces él viaja, avanza, para luego reportar a la casa matriz, a la patria, lo que va encontrando. Y con eso nos orienta, nos ayuda, nos guía. Fíjate cómo de una sola palabra ya te cambia el universo. Y es esto que vos decís, una ética completamente distinta. Ahora, en ese punto que decías recién de los riesgos que conlleva, te pasa a vos también, ¿sí? Porque nuestra profesión tiene eso, y cuando uno juega en ciertos sectores determinados, ese riesgo está. Pero ¿cuán consciente sos de ese riesgo?
Digo, pensándolo para poder entender el riesgo de esta propia gente que se está metiendo en esos lugares y, bueno, tiene su riesgo. Yo creo que ahí hay dos variantes. Por un lado, el acostumbramiento. Y entonces, mucha gente me dice, incluso cuando me paran por la calle, Alconada, usted lo que más valoro de usted es su coraje. Y yo diría, preferiría que me dijera la profundidad de tus investigaciones, o tu inteligencia, y me dicen tu coraje. Decir, bueno, por un lado me sorprende, pero quizás es porque yo me acostumbré a avanzar hasta determinados niveles que para mí son normales y que para otros no. Dicho eso, a su vez sí hay circunstancias y momentos, como vos también has vivido, Hernán, en los cuales, claro, el umbral de riesgo se acrecienta y ahí estás con todas las antenas encendidas, todos los radares puestos y estás muy atento y después vuelve a mermar. Y yo creo que eso le tiene que haber pasado también a los espías. Es decir, por un lado sí, estás tenso, estás nervioso y hasta incluso cuando uno ve los rostros de ambos, cómo se avejentaron en unos pocos años de una manera sustancial, pero al mismo tiempo yo creo que hay un momento en el cual te acostumbras. Porque cuando vos llevas, como ellos, más de 15 años en el extranjero, ¿cuánto tiempo podés estar con ese nivel de estrés y ansiedad sin que en un momento bajes la guardia? Necesariamente, si bueno, esta noche vamos a tomar una pizza, vamos a tomar una cerveza y vamos a comer unas pizzas. Y ahí es donde empezás a cometer errores. ¿Qué, qué fragmento? A ver, vamos a adentrarnos un poquito en topos. Lo vamos a llamar topos porque el subtítulo es un poquito extenso. Eh, Eh, qué fragmento podrías compartirnos leyéndole a la audiencia para que entiendan un poco de qué va este nuevo libro? si te parece, Hernán, y si te parece, Mario, arranco con casi el inicio del primer capítulo, donde básicamente lo presento en sociedad a el espía ruso varón cuyo nombre falso es Ludwig Hirsch y que se está moviendo por las barrancas de Belgrano, ¿sí? Y dice así: Ludwig Hirsch se movió con eficacia, atento siempre y en todo lugar a un dogma del espionaje, jamás llamar la atención, ni por brillante ni por torpe, acotando al mínimo las huellas físicas y digitales, sin fotos suyas en Internet, con impuestos pagos sin ninguna pelea, con servicios públicos al día, cero multas o infracciones, sin tatuajes ni ropa estrafalaria, sin nada que destaque ni nada que avergüence. Ser, en suma, una persona gris. Esa que cuesta recordar, de la que hay poco para decir, a la que todos olvidan minutos después, pero los clientes de su empresita no existían. La empresita era una fachada. Las antenas no eran para fines inocuos. Él no era informático y ese no era su verdadero nombre. Eh, el libro me resultó muy interesante, fácil de leer, se lee fluidamente. Si bien no es un libro de investigación tuya, sino es la acumulación de investigaciones de otros que vos lo tomaste para hacer este discurso que estamos hablando, el libro da gusto leerlo hasta el final porque lleva esas emociones y esos dramatismos y esas pequeñas cosas que hacen al mundo del espionaje, pero como decíamos, no lo es. Hay varias facetas en la cual yo te dije estas cosas. Por ejemplo, en la vida diaria, si una persona va y escucha lo que están hablando los amigos, va y se lo chismea a otro, es un chismoso. Y los chismosos en nuestra sociedad no están bien vistos. ¿Eh? Este tipo eso es. Si viene y mira las cosas acá y va y la dice a otro que tiene algo de poder o interés, es un alcahuete. Es decir, que para acá, en nuestra faceta, no está bien visto. Ahora, si la persona esa se pasa 15 años hablando con familias, con hijos, con escuelas, con todo,
Un día se va, o no se va, o la atrapan, y aparecen que son espías. ¿Qué sentís que se siente en el grupo donde estaban? ¿Y qué pierden ellos en todo su pasado? Porque lo pierden. No pueden recordar la cara tuya, la mía, la de nadie, porque recordar no es volver, porque no se puede volver a lo que verdaderamente sos defenestrado. Y no por la ley, sino por las cosas. ¿Cómo sentiste todo eso? Para mí ese fue uno de los puntos más atractivos y por los cuales me involucré a escribir este libro. Como vos bien decís, lo que hice fue un trabajo de recopilación de la información disponible y después me dediqué a tratar de abrir puertas. Entonces, argentinos que me abrieron la puerta de unos norteamericanos, que me abrieron la puerta de unos eslovenos, que a su vez me facilitaron parte de la información, parte de lo que estaba desarrollándose en Eslovenia. Y a su vez, con esas piezas de rompecabezas, yo empecé a contactar a distintas personas acá en Europa, en otros países de América. Y cada vez que yo le decía, usted conoció a, y daba los nombres, porque tuvieron varios nombres, los nombres de los espías que pasaron por Argentina durante 10 años. Sí, sí, lo conocí, bueno, es un espía ruso. Era como ver en tiempo real la explosión de una bomba. Le voy a dar un ejemplo puntual. Cuando rastreo a la obstetra que atendió los partos de la espía en dos ocasiones en la Argentina, porque los hijos son argentinos nativos menores de edad, la doctora me atiende, muy amable. Digo, mire, doctora, yo entiendo que usted no puede contarme determinados detalles porque tiene que respetar el secreto profesional y la relación médico-paciente. Ahora, por fuera de eso, si me puede ayudar, se lo agradezco. Dice, pero ¿por qué? Porque usted atendió a una espía rusa. Nah. Digo, mire, vamos a hacer algo. Yo le mando ahora por WhatsApp el video de cuando Putin los recibe en Moscú a su paciente y a los dos chiquitos que usted atendió los partos. Y después hablamos. Se lo mandé a los 30 segundos respuesta. Ay, Dios mío, llámeme. Y claro, cuando nos pusimos a hablar, ella me decía, Alconada, yo atendí hasta ahora unos 10.000 partos. Este se lo voy a contar a mis nietos. Claro, fue un bombazo. O sea, estás lidiando con una persona que no tiene nada que ver. Es como si vos mañana o dentro de 10 años te enterás que yo soy en realidad, no sé, un espía cubano y que mi verdadero nombre es otro y que yo tengo otra familia en La Habana. Claro, y vos de repente decís, pero todo lo que interactúe con este muchacho no tiene nada que ver con la vida real. O sea, todo fue un castillo de naipes. Sí, lo que me queda a mí, que obviamente vos no tenés respuesta, es como hoy volvieron a su vida normal. ¿Cuál es su vida normal? Porque después de 20 años de vivir con una vida prestada, que simulaste y te acostumbraste a ser de una forma, ¿hay otra forma de ser ya? ¿Cómo es hoy esa persona en Rusia? ¿Quién es? Para él mismo, digo, ya ni siquiera pobrecitos los chicos que tuvieron que encontrar una historia que no era la suya. Ellos mismos, o sea, hoy ¿quiénes son? ¿Cómo volvés a vivir normal cuando saliste del mundo de los espías? Si bien ellos dijeron que seguían y todo, pero ya hoy no necesitan ser espías, no necesitan ocultar quiénes son. Hoy pueden ser ellos mismos, pero ¿quiénes son ellos mismos? Los que son en Buenos Aires, los que eran en Eslovenia, los que eran en el destino anterior, creo que en Grecia, que era que arrancaron. eh, y- ¿Qué es de la Yo vida de creo esa que, gente, no? yo creo que sos todos ellos. Es decir, como decía Mario antes, ¿no? Cada libro tiene algo mío, cada uno tiene algo en lo cual yo quizá pude aportarle una mirada. Y vos lo sabés muy bien, porque vos también estás viviendo en el extranjero. En mi caso, yo me tocó vivir en España, después me volví a la Argentina, después me fui a Estados Unidos, después volví a la Argentina, después me volví a Estados Unidos, después volví a la Argentina. Y soy argentino, pero mi paso por España me dejó determinadas características que antes no tenía. Y mi paso por los Estados Unidos también. Incluso hasta de gustos culinarios, de bebidas, de música, de libros, de abordajes, de miradas. Si vos has pasado eventualmente, como alguno de estos espías, 10 años en Argentina, no te quedó nada de eso, no te quedó ni impronta. Y en los chicos, entonces en esa línea.
Te doy otro ejemplo, ¿no? Esto ocurrió, vamos a lo que vamos a aclararle a quienes nos están viendo. Este libro, a diferencia de La ciudad de las ranas o La cacería de hierro, este es todo real. No hay una gota de ficción. Entonces, a diferencia de lo que dicen los otros, que era decir, bueno, las piezas de rompecabezas que me faltan lo relleno con ficción, tomé la decisión, si querés controvertida, y esto lo hemos hablado fuera de micrófono con Hernán, que él decía, podrías haber jugado un poco más, y yo por control decir, sí, es cierto que yo opté por el recorrido, de decir, mira, que el lector sepa que todo lo que escribí es posta. Y que entonces hasta donde, si no puedo llenar otro hueco es porque decidí de manera deliberada no llenarlo para que quede claro que es todo real. Y en esa línea, Hernán, hay un episodio que para mí es sintomático, que es Mundial de 2018. Mario, ¿te acuerdas dónde fue el Mundial de 2018? El de 2018 fue el que hicimos ahora, No, en En Rusia. Rusia, en en Rusia. Ah, el Rusia. de 2018 en Rusia. Entonces, fíjate esto. Los espías que son rusos, pero que dicen ser él austríaco, ella mexicana y Eh, que viven en Argentina y que tienen pasaportes argentinos, los chicos son argentinos, dicen, vamos a Rusia es un como hincha hinchas ruso. Es argentinos argentino. y fueron a la cancha a hinchar por Argentina, vestidos de argentino, con la camiseta argentina, bufanda argentina, corneta argentina, pero a su vez era en Nizhny Novgorod, la sede del partido de Argentina-Croacia. Y Nizhny Novgorod era de donde era oriunda la espía, la mujer. Entonces, para ellos era el partido es una excusa, nos importa De la tres picos, familia. sacamos la selfie y nos vamos a ver a la familia. Pero ellos mismos cuentan que a su vez cuando van a la cancha Argentina pierde 3-0 y la hija más grande lloró ante la derrota de su equipo de su país, porque ella es argentina. Entonces, ya te arma un descalabro interno familiar que como vos decís, ahora volvés a Moscú. Bueno, volvimos a ser rusos. Y vos decís, momentito, rusos hasta cierto punto, porque te quedaron ciertas tradiciones argentinas y tus chicos hablan español como los argentinos. No, no hablan ruso, primero. No, imagínate esto. Vamos invitemos a los que nos están viendo ahora a pensar como cuando eras chico. Vos cuando eras chico, si te gustaba el fútbol, tu ídolo era eventualmente el 10 o el arquero de tu equipo de fútbol. Y vos, como nos pasó hoy a mí, Hernán, que tenemos la misma edad, cuando vimos a Argentina campeón México 86, fue tocar el cielo con las manos. Y Diego Maradona estaba ahí arriba. Y entonces imagínate, vos sos el chiquito argentino que vio a Argentina campeón con Messi en el Mundial de Qatar y de repente el papá le dice, bueno, en realidad no festejes tanto porque ese no es tu equipo y ya no, Messi no es tu capitán y tu camiseta no es esta, sino que es esta otra roja que es de Rusia y el número 9 de Rusia es... Y bueno, si yo te papá, me acabas de sacar el campeonato del mundo. Estoy contando una anécdota nimia Digo, que demuestra parcialmente, la... porque el chico va a seguir siendo argentino siempre. Es Bueno, hijo de rusos. El problema grande y la diferencia que hay, como cuando vos te ibas a diferentes lugares, es que si vos sos un argentino que se va a vivir a Estados Unidos, a tus hijos les hablas en castellano, para que conserven su lengua materna, ¿sí? Porque inglés van a aprender en el colegio, van a estudiar en el colegio. Estos chicos nunca les hablaron en ruso porque no les podían hablar en ruso. O sea, que van a llegar a un país, Rusia, o llegaron a un país, Rusia, del cual no tienen idea ni del idioma porque jamás lo escucharon hablar ni en una película. O sea, es más complejo todavía total. la situación que le pasa por la cabeza a ellos, ¿no? Y en esa línea, lo que ellos cuentan es que completado el intercambio más grande de espías desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ese intercambio se hace en el aeropuerto internacional de Ankara, Turquía, Ujú. y que recién cuando están volando de Turquía a Rusia, en pleno vuelo, ella se sienta con la hija, él se sienta con el hijo, no estamos spoileando nada, y les dicen la verdad. Y lo que ellos cuentan es, claro, la chica que es más grande, más madura, se larga a llorar.
Y yo me imagino lo que pudo haber pasado por la cabeza de esa chiquita, decir, mi mamá no se llama como me dijo que se llamaba durante toda mi vida, mi papá no se llama como me dijo, mi país es mi país, pero no es mi país, o voy a vivir en otro país. Me dijeron que no tengo abuelos vivos y resulta que tengo los 4 abuelos vivos y que tengo tíos y que voy a vivir en otro lugar que no conozco. Y el pibe, por el contrario, más chico, lo tomó como por el lado de la aventura. Ah, son espías, yo también puedo ser espía cuando sea grande. O sea, imagínate todo otra vez, ¿no? El cimbronazo psicológico que significa eso. Y también para ellos. Porque a su vez, imagínate la carga emocional que conllevó vos como papá, vos Mario como papá, que vos supieras que le estás ocultando una verdad, o sea, neurálgica, nuclear, a tus hijos durante 15 años. Vos como padre, ¿cómo te sentís sabiendo que estás encarnando una mentira? Estamos Y es, conversando con Hugo Alconada Amón. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Voces de los silencios, agudas voces del viento. Los tamboriles reclaman la soledad de lo incierto. Al pie de la oscura calle van surgiendo los misterios que el día teje en ausencias de amanecidos recuerdos. Sobre la esquina vedada, el cambalache se ha abierto para que nazca el candombe, ensortijado y despierto. Repiques y susurros al ritmo de la vida, fugaces contonean sudando una canción. La noche sobre el barrio se entorna con la luna dormida en la hornacina que el día entretejió. Un niño abre su caja de risas en silencio bajo una polvareda surgida de un malvón. Una muchacha alegre recita sus poemas sobre la cara oculta de un sueño que dejó. Desnudando una esquina, ya borracho, ya loco, con la música herida enroscada en su piel. Hoy lo atrapa el misterio que heredó con su vida de una sombra perdida. El candombe surgió. Suceden los bohemios, suceden los poetas. Un saltimbanqui exhibe su salto a plena luz. El viento como un río de voces en el tiempo, desde un lugar lejano extrae una ilusión.
La gente se acumula, la gente se dispersa. Es un fugaz retorno de un sueño que pasó. Repiques y susurros retumban en la noche que baja del olvido, silbando una canción, desnudando una esquina, ya borracho, ya loco, con la música herida enroscada en su piel. Hoy lo atrapa el misterio que heredó con su vida de una sombra perdida. El candombe surgió de una sombra perdida. El candombe surgió de una sombra perdida. El candombe surgió. Escuchábamos Repiques y susurros en la voz de Silvia Reyes, tema del poeta Mario Dobri. Mientras seguimos conversando con Hugo Alconada Mons sobre su nuevo álbum, iba a decir, ya tanto música. Pero es un álbum de muchas imágenes, ¿no? Y está repleta también de imágenes. Pero no, estamos hablando no de un álbum, sino de su nuevo libro, Topos, la historia real de los espías rusos que tomaron Buenos Aires como base de operaciones. Eh, Antes dijiste algo al pasar de por qué habías elegido escribirlo en non-fiction, ¿no? Que Sí. bien periodístico, pero con un relato historiado, ¿sí? Como muchísimos libros de periodistas que han escogido ese género. ¿Cómo fue internamente ese debate tuyo? Porque sé que lo tuviste, lo hablamos fuera del micrófono, Eh, y sé que tuviste ese debate, porque la realidad es que te cae en la mano la mejor historia para escribir una novela. exacto. Pero es toda la historia de unos espías que vienen en Argentina, no tenés que crear un mundo, es en tu ciudad, bueno, no es tu ciudad, es tu ciudad de trabajo de todos los días, la conoces perfecta, no tenés que inventar nada. O sea, no tenés que irte a La Plata del siglo XIX, Total. ni irte a la época de Bucetich para ver cómo eran las calles, cómo eran los edificios, para no cometer ningún error que le suene raro al lector, ¿no? Tenías todo servido en la mano, pero decidiste ir al oficio, al periodista. ¿Cómo fue ese debate interno tuyo antes de sentarte a escribir el libro? Fue todo un dilema. Y vamos a abrir una ventanita sobre esto. Les cuento lo que nos están viendo. Claro, Hernán decía, pero tenés que ir por el lado de la ficción. Y yo decía, pero para mí tengo que ir por la no ficción. Porque claro, era este tema de decir, si voy por el lado de la ficción, puedo completar con lo que yo creo que pudo haber pasado, o meterle más color y algún diálogo adicional al recorrido y que la novela fuera muy potente. Incluso uno podría decir, mira, basada en hechos reales. Y que entonces el lector, sabiendo que tenía un toque adicional, podía disfrutar de un recorrido basado en hechos reales. Y con Hernán hablamos, que yo decidí aún así decir, no, no, yo llego hasta donde llego y si me quedan lagunas o me quedan preguntas sin respuestas, porque como es esto, decir, mira, bueno, los espías están ahora en Moscú, bajaron su perfil, no sabemos si están en un gulag o están ahora como profesores en la escuela de élite del espionaje ruso para las nuevas generaciones de espías. Y voluntariamente me quedé ahí. Y fue un dilema. Y aunque parezca un cliché, te diría que una de las razones principales fue porque la realidad en esta ocasión superaba la ficción. Entonces, es decir, yo quería dejarle la certeza que cuando el lector o lectora estuviera leyendo y dijera, nah, nah, pará, esto no puede ser, esto no puede ser. Y que le dijera, no, 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 sí, es y pasó. Con lo cual, Adelante eso le tuyo. daba, claro, y que le diera una potencia, porque estamos hablando de eso, es, para ver, señor o señora que nos está viendo o nos está escuchando, esto pasó en la barranca de Belgrano. Los chiquitos iban a un colegio en Buenos Aires. Estos espías manejaban un golcito negro y se movían por la ciudad de Buenos Aires mientras que estaban intercambiando información y montaban antenas de transmisión encriptada.
Y vos decís, pero ¿por qué en Argentina estos rusos? Porque estos rusos estaban construyendo lo que ellos llaman una leyenda, es decir, una nueva biografía, para después ir al su país final, donde van a hacer el espionaje, o moverse por esa zona. En el caso de ellos, desde Eslovenia, espiar en toda Europa. Pero ya en la Argentina espiaron. Y por ahí el que nos está viendo o escuchando ahora dice, ¿qué van a espiar en Argentina? Entre otras cosas, estaban enfocados en Vaca Muerta y para eso incluso llegaron a espiar, y con esto armó un bombazo, a las mamis de las compañeritas del colegio de la nena más grande. Y van a decir, sí, sí. Y las seleccionaron específicamente cuáles eran las mamis de las cuales querían hacerse amigas por los trabajos de esas mamis, que les permitía extraer información valiosa para Moscú. Vos sabés que te escucho y sigo recapacitando en lo que leí, en lo que te escribí al comienzo para que entendiéramos todo este problemita, o por lo que yo entendiera. Eh, Estamos hablando de una pareja de espías y estamos hablando sobre los espías. No estamos hablando de las naciones y no estamos hablando de la ética de las naciones. ¿Dónde? Acá es una delincuencia, allá es un honor exacerbado. Y estamos hablando de esto en un momento dado de Argentina, donde la discusión sobre el espionaje de las fuerzas argentinas, la CIDE, está o estuvo en cuestionamiento y en organización, y donde la gente argentina está tan mal preparada que no está preparada para ver ni siquiera sus propios espías, que deberían estar encarando un montón de trabajos para la seguridad de la nación, afuera, adentro y en todos lados. Porque acá no tenemos espionaje ruso solo. El espionaje de Irán estuvo en todas las magnificaciones, y hay espionaje de otros tantos. Y Argentina, a su vez, si no hace lo mismo, va a sufrir como nación problemas. ¿Cómo ve nuestra nación? ¿Cómo vemos nosotros ese trabajo tan árido, tan duro, tan profundo, que hace que no tengamos ningún buen miramiento para lo que ofrecemos? Y eso ¿Te es querés en línea, Mario? tu libro me lo Para, está Mario, que te dedicado. frenan ahí. Porque vos fíjate esto, como vos decís. En el caso de Argentina, los espías se terminan utilizando para espiar a políticos opositores o políticos del propio gobierno, empresarios, sindicalistas, sacerdotes, periodistas. De hecho, ¿te acordás vos muy bien, Mario, que a mí me espiaron a mí, a mi mujer, a mi chico, Te mi siguen suegra? espiando. Claro. Y fíjate esto, en circunstancias en las cuales la Argentina ya sufrió dos atentados, la Embajada de Israel y la sede de la AMIA, y tiene como factor de riesgo siempre latente barra permanente la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Entonces, como vos decís, estamos mirando que si Horacio Rodríguez Larreta tenía un amante, que después la amante se convirtió en la novia, que ahora es la esposa, o si Alconada se reúne con X, Y o Z, mientras que eventualmente tenemos una zona de riesgo extremo a nada de la ciudad de Buenos Aires, de donde pueden meterse para meter un bombazo en cualquier punto de la Argentina. Y fíjate, mientras tanto, como vos decís, la ética de las naciones. Rusia, sí, sí, espían, sí, pero para Rusia el espionaje o la exploración es una necesidad. Te doy un ejemplo. Gracias a los datos de un espía, Moscú tuvo la certeza de que Japón no iba a invadir por el este a Rusia y pudo entonces concentrarse en la amenaza nazi. Y al mismo tiempo, otro espía le alertó a Moscú cuándo iba a ser la invasión nazi a Rusia. Entonces, vos fíjate las diferencias de Argentina espiando políticos, que también lo hizo en Moscú, no nos vamos a chupar los dedos, que la KGB se dedicó a eso, pero no solamente a eso. Y allí hay un dilema. Vos decís, a ver, Rusia, ¿cómo se ve a sí misma? ¿Se ve como parte de Europa o se ve como parte de Asia? ¿Se ve como europea o como eslava o como la tercera Roma o qué?
tiene su propia iglesia, la Iglesia Ortodoxa rusa, y al mismo tiempo considera que Ucrania es parte de Rusia. Podés no estar de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero de la mirada de ellos sí. Entonces hacen todo un trabajo de inteligencia para detectar cómo atacar Ucrania. Entonces, las perspectivas sobre qué es el espionaje mirado de la Argentina y mirado de Rusia no tienen nada que ver. Es así. Es así. A mí me costó mucho entender esto, porque estos valores tontos que yo a veces digo, el chismoso, esto, aquello, están metidos adentro como que es algo malo. Y no interesa verdaderamente los objetivos que vos planteaste en todo el libro, que son clarísimos, y por eso me llevó a pensar que no quisiste hacer ficción, porque dijiste, este no es lo que quiero hacer, ¿no? Y Lo algo que más, quiero Mario. transmitir es... Nosotros lo estamos viendo desde la mirada de tres hombres, mediana edad, blancos, argentinos, y con determinadas profesiones. Ahora, visto desde Rusia, ¿quién lidera Rusia hoy? Vladimir Putin, un hombre que llegó a ser teniente coronel de la KGB, con lo cual hay, si querés, determinadas líneas rojas que ni vos, Mario, ni vos, Hernán, ni yo cruzaríamos, y que para Vladimir Putin ni siquiera existen como líneas rojas. Para él lo normal es eso otro, que para nosotros sería inadmisible. Entonces, cuando él le pide a sus espías hagan determinadas misiones, para él es lo más normal del mundo, porque él también ya lo hizo cuando tenía 25, 30, 35 años. Hugo, ¿qué otro fragmento del libro podrías compartir con nosotros? Así ponemos un poco más en letras todo lo que estás explicando. Pues vamos, si querés, a un salto en el tiempo de aquellos primeros pasos de estos espías en Buenos Aires a los últimos pasos antes de instalarse de manera definitiva en Europa, ya para desarrollar sus trabajos tiempo completo como espías, que lo hacen en un momento singular para ellos, para la Argentina, para Rusia y para el mundo. Y dice así, para Ludwig, gestionar su pasaporte conllevó que el Registro Nacional de las Personas tomara sus huellas dactilares por cuarta vez en 10 años, pero tampoco en esa ocasión se encendió una luz amarilla en el tablero del Estado argentino. Tampoco fue eso algo que lo inquietara. El foco de atención, tanto para los Hitch como para los empleados públicos que lo atendieron en el registro, eran las noticias llegadas de lejos que propalaban todos los canales de televisión, los portales de internet y los programas de radio en la Argentina y alrededor del mundo. Rusia había invadido Ucrania por aire, tierra y mar. La guerra se había desatado en Europa. Guerra entre eslavos, guerra entre hermanos. El 5 de marzo de 2022, los Hish subieron tensos al avión de Lufthansa, envueltos en un carrusel de emociones y nervios. Pero antes de abordar, pasaron por el duty free de Ezeiza. Pagaron con la tarjeta de crédito del Banco Galicia. Porque hay guerras en el mundo, pero también hay perfumes. Excelente, excelente. Eso yo cuando lo leí dije, una genialidad. Muy bien. Muchas gracias. Lo que quería era contar con esto eso, es esa mezcla loca de vivencias, Sí, emociones. sí, Pero yo me imagino, claro, estás yendo con tus pibes, que tus pibes no saben quiénes sos. Y tu sí. pibe pone esta cara y dice, hoy puedo hacer una, no es un chivo, claro, va, lo que no está. Uy, mira los M&M, ¿me puedo llevar uno? Y vos que estás pensando, me estoy metiendo en la cabeza del lobo, tengo que ir a piar, puedo terminar en cana, guerra de mi patria contra Ucrania y tengo a los pibes que me piden M&M. Y yo decís, sí, 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 En son las... lo, en lo metodológico, ¿qué diferencia hubo en tu trabajo entre las dos novelas anteriores, que son novelas históricas de muchísima investigación, y este libro de no ficción, que también tiene muchísima investigación? tuve una primera diferencia.
que es, hay determinados lugares a los cuales no pude ir. En este caso, Eslovenia. Pensé en ir, lo mismo que a Rusia. Rusia después lo descarté por obvias razones. Va, no sé si son obvias, para mí lo son, riesgos de seguridad. Mientras que Eslovenia, yo levanté el teléfono e indagué si yo viajaba a Ljubljana, si me iban a abrir algunas puertas, me dijeron que no. Con lo cual, y también me encontré con otra dificultad, que es esta, otra vez, volvemos al punto, ficción o ficción, que era, yo necesitaba que determinadas personas hablaran conmigo. Y hay algunos huecos de la historia que no pude completar, aun cuando sabía que detrás de esta puerta había una persona que tenía la respuesta. Y cuando yo le golpeaba, decía, abrime, me decía, no, 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 no te voy a abrir. Y entonces es como frustrante. Y por ahí, entrando en la ficción, podría haber rellenado con los huecos y con las intuiciones y con lo que yo olía que estaba pasando. Y en esta me tuve que quedar. Al mismo tiempo, también te digo que tuve una ventaja, no con respecto a los libros de ficción, pero sí, Hernán, con respecto a mis investigaciones sobre, por ejemplo, narcotráfico o la política. ¿Qué cuál es? Los miedos son distintos. En el caso del narco, el miedo a la represalia física. En el caso de la política, el miedo a la represalia del Estado y que eventualmente te tiren con la FIP o que te escrachen por televisión o que ahora algunos popes de las redes sociales te acosen. En este caso, una y otra vez me pasaba esto, era decir, vengo a hablar con usted porque usted conoció a... Y cuando yo le contaba que era una espía, era, nah. Y era como desarmarse y vos veías que quien estaba hablando con vos a menudo, no siempre, pero a menudo era, estuve viviendo una de James Bond. Me estás diciendo que conocí a un... Que van a decir, sí, mirá la foto, mirá el video. Y ahí en las sonrisas que vos veías, decir, esto es muy fuerte. Sí, y también lo que decías, las represalias eran diferentes, ¿no? Porque estos ya están, no es lo mismo que vos los hubieras descubierto en En Argentina, tiempo que real. hubieras deschavado a los tipos que eran espías y hubieran tenido que salir huyendo porque vos los encontraste, que es recreando la historia de lo que fueron, ¿no? Exacto. Ahora, las cosas con los espías me hace acordar a diversas épocas. No siempre son las mismas cosas y las mismas épocas. Esta época es una época de paz. Vas a decir, me estás loco, Mario. No, no, es una época de paz. La guerra de Ucrania es la época de paz. Pero la guerra que fue después de la guerra mundial y todo el periodo ese de la bomba atómica y de las creaciones, llevó a unos cuantos espías rusos, los esposos Rosenberg, por ejemplo, a la silla eléctrica. Es decir, que no fueron cosas de que te lo mando el otro, mandame 5 y yo te devuelvo 8. No. Y sin embargo, esa gente, a riesgo de su vida, porque ahí sí fue la vida, siguieron haciendo eso. Eh, es una cosa hasta donde uno puede llegar a exponer no solo a su familia, a su integridad física, sin miramientos. En esta época, como te dije, bueno, cambio 5 por 8, todavía las cosas no están tan peligrosas. Eh, Eso me llevó, ¿sabes qué? Hay dos libros que siento que, me imagino que los leíste, pero que te arrastran a vos, ¿no? Uno son las fuerzas morales y el otro hacia una moral sin dogmas. Y yo pienso, Hugo los debe tener internalizados esos dos libros para escribir esto. Sí, sí. Ambos, y no solamente ellos, Mario. O sea, acá tenés como vos bien decís, ¿no? Uno es el eje de los datos y la historia pequeña, y el otro es de la historia en el sentido intelectual, en el sentido de las fuerzas morales. Decís, ¿cuál es el sentido? ¿Cómo se mueven? ¿Cuáles son los límites? Y entonces, por ejemplo, en este tipo de cuestiones, decís, ¿puedo avanzar para alcanzar un objetivo o un fin, aun cuando los medios sean un espanto?
espanto. Y ahí es donde empieza a crujir y te empezás a mover en los grises de la historia. Puedes decir, bueno, vos me dirías, de ningún modo. Y si yo te dijera, bueno, pero si vos falseás tu identidad, podés insertarte en la triple frontera y podés acceder a información que puede llegar a evitar un tercer atentado en territorio argentino. Y si para eso tuvieras que serle infiel a tu esposa de toda tu vida porque sabés que para poder llegar tenés que seducir a una mujer de la triple frontera, y si te dijera que además te va a llevar tiempo y que en el camino la mujer dice que quiere formar una pareja y tener una criatura, y entonces vos decís, mira, con tal de llegar a mi objetivo final, que es evitar un tercer atentado, termino teniendo una segunda mujer con un hijo. Decís, Hugo, estás divagando demasiado. No, 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 estas cosas han pasado. O Yo sí. sea, algunos de estos espías que yo abordo en el relato de mi libro, no solamente han tenido dos familias paralelas, sino hijos en paralelo. Y es parte del oficio. Es decir, discutible, sí, ¿está de acuerdo? No, pero al mismo tiempo, insisto con esto, yo no puedo meterme en algunas consideraciones desde mi perspectiva de un hombre argentino de 50 años, cuando la realidad de esto es algo muy distinto. Bueno, yo, Y ahí yo es sí donde se eso, cruje todo. yo sí es un caso, ¿no? En, Exactamente, no cambiar de identidad de país, pero tuvo que cambiar de identidad todo, tuvo familia y también fue toda una gran mentira. exacto. Y entonces, ahí es cuando este libro a mí me obligó a tratar de mirar esto con otros ojos. Y un libro, vos mencionabas recién dos. Mario, el libro que se llama El baile de Natalia es, por un lado, impactante y por otro lado, fue para mí muy útil porque aborda la historia de Rusia de los últimos 5 o 6 siglos desde la perspectiva cultural. Es decir, escritores, pintores, músicos, escultores, y cómo van avanzando en esta puja entre Europa y Asia, el campesinado y la aristocracia, el surgimiento de la Revolución de Octubre. Y luego decís, uy, acá la mirada. Ellos se consideran, a ver, para los que. Ellos se consideran la tercera Roma, lo dije antes. Es decir, ellos consideran que Rusia encarna la continuación primero de Roma y luego de Bizancio, y que ellos en definitiva son la última reserva de Occidente. No, es esa otra cosa ahí, digo cosa en el sentido no peyorativo, sino de algo inasible que ellos encarnan. Hugo Alconada, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Letras y Corcheas. Fue realmente un placer enorme. Nos quedaron muchísimas cosas para conversar sobre tu libro, pero mejor que la gente vaya y lo compre, lo lea y que se quede con las ganas de más y que pueda saciarlas con sus páginas. Para todos, vayan, búsquenlo. Topos, la historia real de los espías rusos que tomaron Buenos Aires como base de operaciones. En serio, una vez más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes dos. Cada charla con ustedes disfruto muchísimo, muchísimo, así que gracias. Bueno, la verdad que no sé cómo agradecértelo, porque Al cada contrario. libro me ha abierto una frontera de conocimiento Pero, y te he disfrutado muchísimo, más allá del cariño que te guardo, la obra te ha dignificado a vos. Realmente eso es lo que siento. Muchas muchísimas gracias, gracias. Bueno, que vos hablabas recién de fuerzas Hugo. morales, ¿no? El baile de Natacha. Sí. Si te lo podés conseguir, Mario, lo vas Sí, a sí, disfrutar. lo voy Ojo, a... ¿eh? Es, pero Nunca menos ponele, de 1000 páginas, imagínate el nunca menos de 1000 páginas. laburo, ganó premios, ganó todo lo que se te ocurra. El tipo es un animal. El libro, en realidad, llega
hasta la página 690. Todo esto son notas al pie y bibliografía. O sea que tiene de eso hasta los 824, 130 y pico de páginas. O sea, imagínate el laburo que se tomó que es un historiador de Oxford. Se lo dejamos para que la gente lo lea. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.